Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí y también con cada uno de ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11 y por Panansat 3, Canal 24 y demás canales de televisión en los diferentes países. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nuestro tema para esta ocasión es Jesucristo revelado en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para entender nuestro tema, Jesucristo revelado en el día postrero, necesitamos entender que en tiempos pasados, edades y dispensaciones pasadas, Jesucristo estuvo reflejándose allá y estuvo revelándose por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, a Cristo reflejado allá en el tiempo de Moisés, en el cual Cristo fue reflejado, y así como Moisés fue rechazado por el pueblo hebreo cuando tenía 40 años, fue rechazado como libertador y tuvo que irse a vivir entre los gentiles de Madián. Encontramos que Cristo fue rechazado por su pueblo Israel, y luego de morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, ascendió al cielo a los 40 días de haber resucitado, y el día de Pentecostés descendió en Espíritu Santo sobre 120 personas que allí estaban reunidos esperando ser llenos del Espíritu Santo. Y luego encontramos que estuvo en medio del pueblo hebreo manifestado en Espíritu Santo, el mismo Cristo pero en Espíritu Santo, y luego pasó a San Pablo, y de San Pablo pasó a los gentiles, y ha estado en medio de los gentiles, Cristo en Espíritu Santo, manifestándose, revelándose por medio de cada ángel mensajero, de cada edad de su iglesia gentil. La obra llevada a cabo por cada ángel mensajero ha sido la obra de Cristo revelado en la porción correspondiente de cada edad, porción que ha sido manifestada en cada ángel mensajero. San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Era una manifestación de Jesucristo. Su Espíritu Santo estaba en San Pablo, cumpliendo la obra correspondiente a la primera edad de la iglesia gentil.
Ahora hemos visto que también en los profetas del Antiguo Testamento estuvo el Espíritu Santo, y la Escritura nos dice, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos preanunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras después de esos sufrimientos. O sea, que en los profetas del Antiguo Testamento moró el Espíritu Santo, como da testimonio la Escritura. Moró en Adán, en Abel, en Set, moró en todos esos hombres poderosos de Dios, en Enoc, el que fue raptado para no ver muerte, moró también en Noé, moró también en Abraham, Isaac, Jacob, José, moró también en Moisés, moró también en Josué, moró también en Samuel, y en todos esos hombres que fueron jueces del pueblo hebreo. Moró en los profetas Samuel, también en Elías, en Eliseo, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Moró también en Zacarías, moró también en Miqueas, en Oseas, en Joel, moró también en Malaquías, moró también en Juan el Bautista, del cual el arcángel Gabriel dijo que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y moró en Jesús en toda su plenitud. Por eso es que encontramos que Cristo podía hablar de los tiempos pasados, de otras edades y otras dispensaciones, porque su Espíritu había estado en esas otras dispensaciones. O sea, Jesucristo en su cuerpo teofánico había vivido en todas esas dispensaciones pasadas y se había manifestado por medio de sus profetas enviados en cada edad y en cada dispensación. Jesucristo en el Antiguo Testamento fue conocido por el nombre de Melquisedec, también por el nombre de Elohim y también por el nombre del ángel de Jehová. Ahora encontramos que en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante nos dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Este ángel de Jehová, o ángel del pacto, es el mismo Dios en su cuerpo teofánico,
y Dios en su cuerpo teofánico es el mismo Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Por eso nos dice la Escritura en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que la creación del universo completo fue llevada a cabo por el Verbo, que era con Dios y era Dios. El Verbo es ese cuerpo teofánico de Dios de la sexta dimensión, en el cual mora Dios y en el cual le apareció a los santos del Antiguo Testamento, a los santos profetas, y les habló, y fue conocido como el ángel de Jehová. Pero luego este ángel de Jehová le dice a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el Dios de tu padre Abraham. Ahora, el Dios creador de los cielos y de la tierra es Jehová. Y este Jehová del Antiguo Testamento, en su manifestación, ha sido conocido como el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová manifestado en ese cuerpo de la sexta dimensión, que es un hombre de la sexta dimensión. Ahora podemos ver quién es el creador de todas las cosas, quién es el creador de los cielos y de la tierra y de todas las dimensiones. Es un hombre de otra dimensión. Ahora ese hombre de otra dimensión está prometido que vendría en carne humana a este planeta Tierra. Este hombre creador de los cielos y de la tierra, llamado el ángel de Jehová, el ángel del pacto, está prometido a través del profeta Malaquías en el capítulo 3 para venir a la tierra, y para eso él dice: yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Por cuanto el que vendrá, el cual es el ángel del pacto, este hombre de la sexta dimensión, ahora vendrá en carne humana y será un profeta. Ahora él envía un profeta delante de él para que le prepare el camino y para que anuncie que después de él vendrá otro profeta, en el cual estará el ángel de Jehová, el ángel del pacto, manifestado en toda su plenitud. O sea que vendrá el ángel del pacto vestido de carne humana. El creador de los cielos y de la tierra estaría visitando a la raza humana en la misma forma en que vivimos aquí en la tierra, en un cuerpo de carne. Y por eso es que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Ahora, ¿cómo venía a este mundo? Venía en la forma de un hombre, de un profeta. Y cuando vino en la forma de un hombre, de un profeta, San Juan en el capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando fue hecho carne el verbo que era con Dios y que era Dios y que es el creador de los cielos y de la tierra, cuando se hizo carne, fue conocido por el nombre de Jesús, o Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y habitó entre nosotros, dice San Juan. O sea que habitó en medio del pueblo hebreo y por consiguiente habitó en medio de la raza humana para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, entregando su cuerpo físico en sacrificio vivo, como eran ofrecidos los sacrificios de corderos y machos cabríos en medio del pueblo hebreo por el pecado y por la reconciliación con Dios. Ahora, esos sacrificios serían llevados a cabo hasta que apareciera un sacrificio perfecto que quitara el pecado del mundo, y así no se necesitarían más sacrificios por el pecado. Y en la persona de Jesucristo fue hallado el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el cual fue ofrecido en la cruz del Calvario, y así quitó el pecado del mundo, y no se necesitan más sacrificios por el pecado. Toda persona tiene a su disposición el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, por sus pecados, por los pecados de cada ser humano. Así es que ninguna persona ya necesita buscar un corderito o un macho cabrío para ser sacrificado por sus pecados, para ser reconciliado así con Dios. Pues lo que necesitábamos, ya Dios nos lo dio en la persona de Jesucristo. Y toda persona que escucha la predicación del Evangelio, en donde puede ver a Jesucristo como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por el pecado, y lo recibe como su Salvador, y luego nace de nuevo del agua y del Espíritu, esa persona no necesita llevar a cabo sacrificios con animalitos, como se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. Ya el Cordero por el pecado murió. Es nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otra forma para quitar nuestros pecados sino por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Así como usted, para quitar las manchas de tinta y cualquier otra mancha, coloca la camisa, la chaqueta o el traje o la pieza que se manchó, la coloca con cloro
o sea, con ese líquido que saca las manchas, con ese blanqueador, y regresan esas manchas, esa tinta o lo que sea, regresa a lo que era antes de ser tinta o cualquier otra sustancia, regresa a lo que era antes y no se ve más. Ya nunca más podrá aparecer, porque volvió a lo que era antes de ser tinta. Y así es también con el pecado. Cuando es confesado el pecado, al aceptar a Cristo como su Salvador, la persona ha estado echando sus pecados en la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, como el cloro limpia la camisa o cualquier pieza de la tinta o cualquier otra mancha. Y la sangre de Jesucristo envía el pecado a lo que era antes de estar manifestado en la tierra, en los hijos e hijas de Dios. Lo desintegra y lo envía a su origen y a su originador, que es el diablo, y allí permanecen hasta el día del juicio, donde el diablo será juzgado y aparecerán todos esos pecados en el diablo, porque él fue el originador del pecado. Miren cómo la sangre de Cristo quita de nosotros el pecado y los regresa al dueño original, que es el diablo. Ahora podemos ver la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros y con todos los hijos e hijas de Dios de las diferentes edades y dispensaciones. Cristo ha revelado 2000 años atrás en carne humana, llevó a cabo esa maravillosa obra con la cual quitó el pecado del mundo. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por todos nosotros. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso todo pecado debe ser confesado a nuestro amado Señor Jesucristo, y así queda dentro de la sangre de Jesucristo y queda quitado de usted el pecado. Y queda usted como si nunca en la vida hubiera pecado. Es la misericordia de Dios para con sus hijos que son enviados a vivir en este planeta Tierra de edad en edad. Ahora, viendo que Jesucristo ha estado revelándose de edad en edad y ha estado llamando a sus hijos de edad en edad y ha estado intercediendo por ellos, les ha mostrado el camino de la vida y han entrado a Cristo, que es el camino de la vida eterna, y han recibido el perdón de sus pecados, que
Cristo en la cruz del Calvario ganó para cada uno de nosotros. Él ganó nuestra salvación allá, pero no se hace efectiva en la persona hasta que no la acepta y entonces produce los frutos de la obra de Jesucristo realizada en la cruz del Calvario. Ahora, de edad en edad, Cristo ha estado haciendo intercesión en el cielo, en el trono del Padre, como sumo sacerdote, presentando su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, de la cual Él presentó en el cielo, en el lugar de intercesión, sobre el propiciatorio que está en el cielo. Y Él ha estado allí haciendo intercesión desde que ascendió al cielo. Y cuando se pide en Apocalipsis capítulo 5 que se presente alguien para tomar el libro de los 7 sellos, que está sellado, que está cerrado y está en la diestra del que está sentado en el trono, no aparece nadie, y había llegado el tiempo para tomar ese libro y hacer el reclamo. O sea, que había llegado el tiempo final, o fin del tiempo, o día postrero. Pero no se hallaba a ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese libro y abrir los sellos, ni siquiera para mirar y ver lo que estaba escrito en ese libro. Ahora, la situación delante de Dios era muy difícil para los seres humanos, porque si no se encontraba a una persona, un hombre digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, toda la creación estaba perdida. Todo regresaría a lo que era antes de la creación. Todo regresaría a como era antes de Dios llevar a cabo la creación. Todo estaba en una situación muy difícil ante la presencia de Dios, si no se hallaba a una persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. Ahora no estaban allí los 24 ancianos que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Sí, estaban allí, sentados en sus tronos. Estaba también Abraham, Isaac y Jacob. También estaban los profetas del Antiguo Testamento. También estaba Abel, Set. Estaba también Enoc. Estaba también Noé. Estaba también Moisés, Samuel, el profeta Elías. Todos esos grandes profetas estaban allí, pero ninguno era digno, porque todos habían venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, en medio de una raza caída, en medio de una raza que había pecado y había caído
de la vida eterna. Por consiguiente, no eran dignos ninguno de esos seres humanos que allí estaban. Estaban allí también todos esos poderosos hombres de Dios, de la dispensación de la gracia, pero tampoco ninguno era digno de tomar ese libro y abrir esos sellos. Y el único que estaba allí, el cual no había venido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, que era Adán, el cual lo podía tomar, pues lo tuvo en una ocasión, pero no era digno ya, porque había pecado ante Dios. Así es que no se hallaba ninguna persona digna de entre los seres humanos que habían vivido en la tierra, y aunque estaban en el cielo, muchos de ellos, porque habían creído en Dios, habían seguido su palabra, pues habían escuchado su voz y habían llevado a cabo los sacrificios por el pecado. Con todo eso, no eran dignos para tomar ese libro y abrir esos sellos. Ahora, también estaban allí los poderosos arcángeles Gabriel y Miguel y otros arcángeles más, y también estaban allí multitudes de ángeles, y también estaban allí los serafines y los querubines, pero ellos, aunque eran criaturas dignas, el programa no era con ellos, porque ellos no pecaron y ellos no habían sido hombres aquí en la tierra. El programa de la redención es con los seres humanos. La Escritura dice que no socorrió a los ángeles, sino a los hombres, o sea, a la raza humana. Ahora, ¿dónde estaba Jesucristo? Pues no aparecía por ningún lugar. Él estaba en el trono de intercesión, haciendo intercesión por los últimos hijos e hijas de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, los cuales vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo y recibirían el perdón de sus pecados y serían lavados en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo no podía salir de allí hasta que fuera manifestado el último de los escogidos, de los primogénitos aquí en la tierra. En cada edad, los primogénitos son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que han creído en Él y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Y ahora, cuando han transcurrido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, viene el llamado en el cielo para que se presente una persona, un hombre digno
de tomar ese libro y abrir esos sellos. Se requería que fuera un hombre que hubiera vivido en la tierra, pero que su aparición en la tierra no fuera por medio de la unión de un hombre y de una mujer teniendo relaciones íntimas. Tenía que ser un hombre que su cuerpo fuera creado por Dios. Y solamente 2 personas han aparecido en la tierra, los cuales sus cuerpos han sido creados por Dios. El primero fue Adán y el segundo, nuestro amado Señor Jesucristo, del cual la Escritura da testimonio, y el arcángel Gabriel le da testimonio a María que tendría un hijo, pero sin intervención de un hombre, sino que el Espíritu Santo haría sombra sobre ella, y así sería que ella tendría un hijo. Ahora fue creación de Dios la que se efectuó para el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo allí en el vientre de María, donde Dios creó una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, hasta que formó el cuerpo de Jesucristo, el cual nació en Belén de Judea y en el cual habitó el Espíritu Santo en toda su plenitud. Habitó allí el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, en su cuerpo teofánico. Ahora, con su cuerpo teofánico, Dios se metió en el cuerpo de carne llamado Jesús. Ahora encontramos que en el cielo no aparecía Jesús. En el tiempo en que se hizo el llamado y transcurrió un lapso de tiempo entre el llamado y la aparición de Jesucristo. En ese lapso de tiempo, Juan estaba llorando mucho porque sabía la situación en que se encontraba toda la creación. Toda la creación, no solamente de los seres humanos, sino de los cielos y de la tierra también. Todo regresaría a como era antes de la creación, si no aparecía ese hombre perfecto. Pero transcurrido cierto tiempo allá en el cielo, que representa para los seres humanos años, porque un día delante de Dios es como 1000 años, y media hora delante de Dios es 20 años y algo. Así es que miren cómo 30 minutos del cielo delante de Dios allá son 20 años y algo para nosotros. Y una hora son unos 40 años y algo para nosotros. Y 24 horas son 1000 años para nosotros. Ahora,
encontramos que en el cielo hubo este lapso de tiempo en donde Juan estuvo muy triste y desesperado, pensando que la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario estaba perdida y todo lo que se había hecho en la dispensación de la gracia estaba perdido y todos los que habían creído en Cristo estaban perdidos. Si no, aparecía ese pariente redentor de la raza humana. Ahora Juan lloraba, dice, mucho, porque sabía cuál era la condición ante la presencia de Dios. Pero Cristo no apareció en el momento en que fue hecho el llamado, porque estaba haciendo intercesión por los últimos escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero, que son las reliquias de la iglesia del Señor Jesucristo. Y gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que no salió antes de tiempo, ahí en la visión apocalíptica, porque si salía antes de tiempo, los escogidos, miembros del cuerpo místico de Cristo, que estarían viviendo en la tierra después de la dispensación de la gracia y después de las 7 edades de la iglesia gentil, no tendrían sangre en el propiciatorio allá en el cielo para ser limpios de todo pecado. No tendrían ya en el cielo un intercesor. Por lo tanto, estarían perdidos en la tierra sin oportunidad de ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo. Pero Él se detuvo allá, aunque Juan sufrió mucho en ese tiempo. Ahora, todo obra para bien. Todo obró para bien en la visión, para bien de los escogidos del día postrero, de la dispensación del reino y edad de la piedra angular, los cuales en el día postrero serían llamados y juntados con la gran voz de trompeta en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y luego sería efectuada esa obra allá en el cielo, donde Jesucristo tomaría ese título de propiedad. Ahora, cuando llega cierto momento allá en el cielo, el anciano le habla a Juan el apóstol, el cual es tipo de la iglesia del Señor Jesucristo, juntamente con el ángel mensajero del día postrero, y le dice a Juan: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus
sellos. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí el anciano le anuncia un león. Le anuncia el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea, un descendiente de David, el cual todos sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, el cual vino de la casa de David, el cual es el retoño o renuevo que nacería de la casa de David. Un retoño, un renuevo, es un hijo, así como podemos ver, por ejemplo, en las matas de plátano o de guineo o de bananos, que allá en el tronco de la mata nacen muchos retoños. Esos son hijos de esa mata, los cuales van creciendo hasta que ocupan el lugar de la mata que los produjo. Esos retoños son los hijos de esa mata. Ahora, de la casa de David, de la familia de David, nacería un retoño, o sea, un hijo de la casa de David, de la familia de David, el cual se sentará en el trono de David. Este es el que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 5, el cual había estado en el trono de intercesión allá en el cielo, haciendo intercesión en el lugar santísimo del cielo por cada hijo e hija de Dios. Y cuando termina su labor allá, como intercesor, como sumo sacerdote, en donde él ha ofrecido su sangre, su propia sangre, encontramos que se convierte luego en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores, para tomar el libro y abrir sus sellos en el día postrero. Ahora, Juan no había conocido a Cristo como el león de la tribu de Judá, sino que lo había conocido como el Cordero de Dios, pues así lo presentó el precursor de la primera venida de Cristo, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el anciano presenta en esta ocasión al león de la tribu de Judá, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios en su obra de redención, y es también el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora Juan se pone muy contento con tan buena noticia que le dan allá en el cielo, y seca sus lágrimas y busca enseguida al león de la tribu de Judá. Cuando lo busca, dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales
son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es algo raro que en el cielo este anciano le diga a Juan que allí estaba el león de la tribu de Judá. Le dice: he aquí el león de la tribu de Judá, señalándole a un hombre. Y cuando Juan mira, dice que vio un cordero. Ahora el anciano no está mostrándole un animal, y Juan tampoco está viendo un animal, sino que está viendo al Cordero de Dios, que es Jesucristo, el cual también es el león de la tribu de Judá. No era un animal, sino un hombre, el cual había vivido aquí en la tierra y había sido conocido por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesucristo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No era un león, pues tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. Luego en Apocalipsis capítulo 10 encontramos a Cristo, el ángel fuerte, que desciende del cielo envuelto en una nube, en esa columna de fuego, con su rostro como el sol y con el arco iris alrededor de su cabeza. El arco iris es el pacto, y su rostro como el sol, pues está descendiendo como Rey de reyes y Señor de señores, pues el sol representa a Cristo como Rey. Y viene con un librito abierto en su mano. Ven que no era un animal, sino un hombre, Jesucristo, y en su mano ese librito de los 7 sellos que él tomó en el cielo, de la diestra del que está sentado en el trono, el cual abrió en el cielo y luego lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10. ¿Para qué lo reclamó? ¿Y para qué hizo el reclamo en el cielo? Para luego traerlo a la tierra ya abierto, para entregárselo a un hombre aquí en la tierra. En ese hombre estará representada la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Así como en cada ángel mensajero ha estado representada la iglesia del Señor Jesucristo de cada edad. Ahora, en el día postrero, es que Jesucristo cambia de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá, al Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, para así hacer el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa, para poder cada hijo e hija de Dios que vivió en el pasado y murió su cuerpo, regresar a la tierra en un cuerpo eterno, un cuerpo nuevo, el cual recibirá en la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero, o sea, en el 7º milenio. Y nosotros los que vivimos, por los cuales Él hace intercesión antes de salir del trono del Padre, seremos transformados en el día postrero
conforme a sus promesas, y así tendremos restaurado todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Así es como vendrá la restauración de todas las cosas a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Seremos restaurados a la vida eterna, a un cuerpo eterno, a la juventud eterna y a todo el poder y autoridad eterno que perdió Adán en la caída. Seremos restaurados al gobierno eterno como reyes de Cristo y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y seremos restaurados a la posición de sacerdotes y estaremos con Cristo como reyes y sacerdotes en ese glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Todo esto está prometido para ser realizado en el día postrero. En la revelación del día postrero, en donde Jesucristo estará revelado conforme a su promesa, en donde tendremos la revelación final de nuestro amado Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo estará aquí en la tierra, manifestado en el día postrero, en el ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea, el ángel que viene con el Espíritu Santo, pues es ungido con el Espíritu Santo para el pueblo de Dios, de entre los gentiles, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, y luego el pueblo hebreo, tener a Jesucristo revelado en el día postrero, en carne humana, a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es y no será el Señor Jesucristo, pero en él estará Jesucristo en el Espíritu Santo, revelándose conforme a como él prometió, y estará hablándole a su iglesia su mensaje final, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final, o gran voz de trompeta, con el cual le estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, para así recibir en la fe la revelación del rapto y de nuestra transformación, que es la revelación de Jesucristo en el día postrero. La revelación de la manifestación de Jesucristo en el día postrero, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. En el día postrero, por cuanto corresponde a una nueva dispensación, la dispensación del reino, el día postrero, Cristo cambia de cordero de Dios a león de la tribu de Judá, y cambia de sumo sacerdote a juez de toda la tierra, para así Jesucristo revelado en el día postrero
traer a cumplimiento toda escritura que ha sido dada por Dios por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y de sus apóstoles del Nuevo Testamento y de sus 7 ángeles mensajeros y del mismo Señor Jesucristo. El día postrero, que es el 7º milenio, está lleno de grandes profecías, de grandes promesas para ser cumplidas por Jesucristo revelado en el día postrero. Es muy importante ver, entender a Jesucristo revelado en el día postrero para poder recibir las bendiciones que Él trae en su revelación del día postrero. Porque no hay otra forma para recibir sus bendiciones si no es por medio de Jesucristo revelado en el día postrero. No hay forma tampoco de escuchar la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, dando a conocer estas cosas que deben suceder, si no es por medio de Jesucristo revelado en el día postrero. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús de Nazaret, nuevamente en la tierra, en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, para, por medio de Él, dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto y llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero. Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, revelado en el día postrero, conforme a las profecías de la revelación de Jesucristo, del Hijo del Hombre, para el día postrero, en donde todos estarán viendo el ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre, operando en el ángel del Señor Jesucristo y dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, como Él prometió cuando dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Para eso se requiere a Jesucristo revelado en el día postrero, en la dispensación del reino y edad de la piedra angular. No hay otra forma establecida en la Escritura. Por eso, el ángel del Señor Jesucristo, en el día postrero, podía decir, como dijo Eliseo a Elías, cuando Elías le dijo: pide lo que tú quieras y te será concedido. Antes de que yo me vaya, pide lo que tú quieras. Dios le había dicho al profeta Elías que Eliseo sería profeta en lugar de Elías. Ahora Eliseo le dice a Elías: yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Elías dice: cosa difícil tú has pedido. ¿Por qué cosa difícil? Porque estaba pidiendo un ministerio de profeta, lo cual Dios no envía cuando una persona quiere que Dios lo envíe, sino cuando se llega el tiempo para Dios enviar ese Espíritu
de profeta, el cual viene de la sexta dimensión, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, de esos espíritus teofánicos de la sexta dimensión. Ahora, Eliseo quería una doble porción, o sea que quería más de lo que Elías tenía en él manifestado. Por eso ustedes podrán ver que el ministerio de Eliseo hizo el doble de lo que hizo el profeta Elías. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo podría decir al cuarto Elías, cuando estuvo en la tierra, si le preguntaba qué quería, le podía decir: yo quiero una triple, no una doble porción, sino una triple porción del Espíritu que está en ti. ¿Por qué una triple porción? Porque el Espíritu que estaba en él era el Espíritu de Cristo, como estaba también en el profeta Elías, pero ahora el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu que estaba en Jesucristo, para el día postrero, ha prometido manifestar 3 ministerios. Ha prometido manifestar el ministerio de Jesucristo, ha prometido manifestar el ministerio de Moisés y ha prometido manifestar el ministerio de Elías por 5ª vez. Esos son los 13 ministerios prometidos para ser manifestados en el día postrero. Y esos son los 13 ministerios que estarán manifestados en el día postrero en la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Eso será Jesucristo revelado en el día postrero. El mismo espíritu ministerial que operó en Cristo y que operó en Moisés y que operó en Elías, manifestando estos 13 ministerios prometidos para el día postrero. Ahora Dios no envía 2 profetas mayores al mismo tiempo para una edad o para una dispensación. O sea, que en una edad no envía 2 mensajeros para esa edad. Solamente uno solo es el mensajero de esa edad. Y para una dispensación no envía 2 profetas dispensacionales para esa misma dispensación. Solamente envía uno. Ahora, el ministerio de Jesús es un ministerio dispensacional. El ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional también. Y el ministerio de Elías fue un ministerio de 3 etapas anteriores o 4 etapas anteriores. O sea que es un ministerio de edades, pero para el día postrero estará manifestado por 5ª vez, y el de Moisés estará manifestado por 2ª vez, y el ministerio de Cristo estará manifestado nuevamente en la tierra. Y será el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que estará operando, manifestando estos ministerios en el día postrero. Ahora Dios no envía 2 profetas mayores
al mismo tiempo, pero envía 2 ministerios o 3 ministerios mayores al mismo tiempo, pero en una sola persona. Porque no puede enviar, por un lado, a Jesucristo, el ministerio de Jesucristo en un hombre por un lado, y el ministerio de Moisés en otro hombre por otro lado, y el ministerio de Elías en otro hombre por otro lado. Serían 3 profetas a la misma vez. Y entonces, ¿para qué dispensación o de qué dispensación será cada uno de ellos? Pues lo que queda es una sola dispensación y una sola edad, la edad de la piedra angular, y una sola dispensación, la dispensación del reino, y un solo mensaje, el evangelio del reino, y una sola trompeta para ser tocada. No se van a estar prestando la trompeta, Moisés diciéndole a Jesús: préstame acá la trompeta que yo la voy a tocar ahora. O Elías diciéndole a Moisés: ahora me toca a mí, dame acá la trompeta. No. Solamente habrá una trompeta, habrá solamente un mensaje, el mensaje del evangelio del reino, y habrá solamente una edad, la edad de la piedra angular, y habrá solamente una dispensación, la dispensación del reino, y habrá solamente un mensajero en el cual estará operando el ministerio de Cristo y el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Los estará operando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los estará operando en el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el Espíritu Santo, viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Por eso fue que Juan el apóstol, siendo un apóstol y un profeta tan grande en el programa divino, en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, nos dice él mismo: yo me postré a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies del ángel, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, Juan, al ver que en este ángel estaba el Espíritu Santo manifestado y estaba operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesucristo, él se postró a sus pies para adorarlo, pero el ángel se lo prohibió, porque este ángel es el último profeta de Dios, el Benjamín de los profetas, el profeta de la dispensación del reino, que es enviado en el día postrero, en el día del Señor, en el 7º milenio, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en el 7º milenio y también las que deben suceder en la eternidad. Ahora, Juan, viendo esta manifestación del Espíritu Santo tan grande en este mensajero, se postró a sus pies para adorarlo por lo que él había visto manifestado en este ángel mensajero. Había visto a Jesucristo revelado en el día postrero, en su visión apocalíptica.
había visto lo que había sido prometido para el día postrero, siendo cumplido a través de la manifestación de la revelación de Jesucristo en su ángel mensajero. Ahora, con esto que le dijo el ángel al apóstol San Juan, debió bastarle para no volver a tratar de adorar al ángel del Señor Jesucristo. Pero luego de Apocalipsis capítulo 19, fue pasado Juan el apóstol, Apocalipsis capítulo 20 y Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Y vio no solamente las cosas que estaban siendo manifestadas en la tierra durante el comienzo de la dispensación del reino y comienzo del día postrero, sino que vio todo lo que estaba sucediendo durante el glorioso reino milenial, y luego vio también lo que sucedió en la eternidad. Y en Apocalipsis capítulo 22 y versos 8 al 9, Juan el apóstol dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién fue el que le mostró todas estas cosas del libro del Apocalipsis? El ángel del Señor Jesucristo. Me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora podemos aquí ver la manifestación tan grande, la revelación tan grande de Jesucristo que el apóstol San Juan vio en el ángel del Señor Jesucristo. Nunca el apóstol San Juan hubiera tratado de adorar al ángel del Señor Jesucristo si no hubiera visto a Jesucristo revelado en el día postrero en su ángel mensajero. En cada ángel mensajero de cada edad se reveló en la porción correspondiente a cada edad. Y en el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero se revela en lo que le toca para la dispensación del reino, y luego pasa a la revelación para la eternidad. O sea que esta es la revelación final de nuestro amado Señor Jesucristo a través de carne humana, a través de un profeta mensajero. Por eso es que después del ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta, no aparecen más profetas, no aparecen más mensajeros. Es con este ángel mensajero que comienza la revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 y termina con este mismo ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22. Así es que podemos ver
la revelación tan grande de Jesucristo prometida para el día postrero. Pero, como dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, en el mensaje de Dios en simplicidad, todo será tan sencillo que si no vigilamos, lo pasaremos por alto. Pasaremos por alto la revelación, la manifestación del séptimo sello, la revelación del día postrero. Pasaremos por alto la revelación de Jesucristo del día postrero. Pasaremos por alto a Jesucristo revelado en el día postrero a través de su ángel mensajero. Porque esa es la revelación del séptimo sello para ser revelada, manifestada en el día postrero. Ese es el misterio contenido en el séptimo sello. Ese es el misterio que los 7 truenos de Apocalipsis revelan a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, para así darle la fe, la revelación del rapto y de la transformación a cada hijo e hija de Dios que pertenecen al cuerpo místico de Jesucristo. O sea, para darle la revelación, la fe de rapto a su iglesia, el Señor Jesucristo en el día postrero estará revelado conforme a su promesa a través de su ángel mensajero. Él les estará dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, para así la iglesia del Señor Jesucristo ser preparada para ser transformada y raptada e ir a la cena de las bodas del Cordero allá en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Los que estamos vivos seremos transformados y los que partieron en el pasado serán resucitados en cuerpos incorruptibles y estaremos aquí luego de ser transformados y de estar aquí ya resucitados los muertos en Cristo en el día postrero. Estaremos aquí de 30 a 40 días con esa manifestación tan grande y gloriosa, en donde el Espíritu Santo estará recibiendo ese templo espiritual que es la iglesia de Jesucristo y estará manifestado en toda su plenitud en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes. Eso será la dedicación de ese templo espiritual, en donde grandes cosas estarán sucediendo y luego nos iremos de aquí antes que comience la gran tribulación. Pero antes que comience la gran tribulación, el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, verán la gloria de Dios manifestada en el templo espiritual de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles, la iglesia gentil, con el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez,
y el ministerio de Jesucristo nuevamente llevarán el evangelio a los hebreos. Esa es la forma en que el evangelio regresará al pueblo hebreo. Será el evangelio del reino para la dispensación del reino, para los hebreos entrar a la dispensación del reino y ahí recibir las bendiciones de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto en esta tarde lo que es Jesucristo revelado en el día postrero. Todo es tan sencillo que si no vigilamos con las Escrituras, con lo que ha sido prometido para el día postrero, para Cristo llevar a cabo, si no comparamos lo que estará sucediendo con lo que fue prometido, pasaremos por alto a Jesucristo revelado en el día postrero en su ángel mensajero. Si vigilamos lo que Jesucristo estará haciendo a través de su ángel mensajero y comparamos lo que estará Cristo haciendo a través de él con las cosas que Cristo prometió para realizar en el día postrero y las cosas que fueron prometidas por medio de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesucristo y los 7 ángeles mensajeros y el mismo Señor Jesucristo, si no comparamos lo que estará sucediendo con lo que ellos dijeron, lo pasaremos por alto. Pero si lo comparamos, veremos que es el cumplimiento de lo que fue prometido. Y no nos pasará por alto, por encima de nuestras cabezas, sino que diremos, esto era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando ver a Jesucristo revelado en el día postrero. Jesucristo revelado en el día postrero. Eso es también lo que está esperando ver el pueblo hebreo para recibir el evangelio del reino en el día postrero y ser llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. El ministerio que hará esa obra será el ministerio de Cristo, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Estos ministerios operados por el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo, en el profeta mensajero de la dispensación del reino. Hemos visto este gran misterio del séptimo sello. Hemos visto este gran misterio que vio Juan el apóstol manifestado en el ángel del Señor Jesucristo. Y con toda esa manifestación tan grande, con todo y eso, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, sino su ángel mensajero, su profeta mensajero para la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino y con el Espíritu Santo en él, operando estos ministerios prometidos para el día postrero. Y todo será tan y tan sencillo que lo mejor es no tropezar con el velo,
de carne del ángel del Señor Jesucristo, que estará siendo usado por el Espíritu Santo en el día postrero. Será el velo de carne el motivo de tropiezo para muchas personas, pero también será el velo de carne el motivo de entendimiento para entender estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, porque Él estará dando a conocer, Cristo a través de Él, estas cosas que deben suceder. Así es que uno tiene que mirar quién es el que está detrás de ese velo de carne. No puede ser echado a un lado, o sea, rechazado o menospreciado el velo de carne que Él tiene en cada edad o en cada dispensación, porque es a través de ese velo de carne que siempre Dios se ha revelado, se ha manifestado y le ha hablado a su pueblo en cada edad y en cada dispensación. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si va a revelarle algo a su iglesia o al pueblo hebreo, Él tiene que tener un profeta aquí en la tierra. Y para el día postrero tendrá un profeta dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, en donde estaremos viendo a Jesucristo revelado en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande darles a conocer este misterio del día postrero, prometido para ser revelado, para ser dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también, y nos llenen del conocimiento de la revelación de Jesucristo en el día postrero. Será hasta las 7 de la noche en que estaré nuevamente con ustedes, los que están aquí presentes. Estaré en la próxima actividad de las 7 de la noche para continuar viendo las bendiciones que Jesucristo tiene para su iglesia en el día postrero. Son bendiciones para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que me escuchan, y para mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios les continúe bendiciendo a todos grandemente en este día postrero, en la revelación de Jesucristo en el día postrero, en donde todos estaríamos viendo a Jesucristo revelado en el día postrero. Vamos a dejar por aquí a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde y luego salir lo más pronto posible hacia la próxima actividad. Ya solamente tenemos 3/4 de hora, nos quedan para las 7 de la noche, vamos a ver, más o menos, y esperamos grandes bendiciones en la próxima actividad de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él así lo ha prometido en su palabra. Bueno, con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones en este día postrero. Dios le bendiga
y les guarde a todos.